Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Tensión Nocturna. Antes de comenzar con la muy interesante historia del día de hoy, quisiera pedirles que si están disfrutando de las historias de Tensión Nocturna, por favor, apoyen con un pulgar arriba y también con una suscripción. Eso nos ayuda a todos para seguir creciendo en comunidad. Dicho esto, los dejo con una de las historias de mi abuela Julia, titulada Pedro el Tuerto. Pedro era un hombre de aspecto desgastado y envejecido. Parecía mucho mayor de lo que era, ya que a sus 40 y tantos años tenía un estilo de vida el cual no era nada bueno. Su rostro estaba marcado por las secuelas de su adicción al alcohol. Tenía rasgos hundidos, la piel seca y arrugada, con un cabello desaliñado y mal peinado. Su boca llamaba mucho la atención por lo grotesca y desdentada que la tenía. Era una consecuencia directa de años de abandono y falta de cuidado. Los pocos dientes que le quedaban eran descoloridos y estaban en muy mal estado, lo que le daba la impresión de una sonrisa desfigurada y desconsolada. Su barba, descuidada y desordenada, parecía no haber conocido una navaja de afeitar en mucho tiempo. Pero lo más notable de Pedro era la falta de un ojo, el cual no se molestaba en cubrir ni con un parche ni con nada, por lo que se podía ver dentro de la cuenca, y eso era algo que para todo el que veía ese espectáculo le causaba repulsión, ya que era asqueroso y muy antihigiénico. De allí fue que nació su apodo Pedro el Tuerto. Cuentan las malas lenguas que el ojo lo perdió en una apuesta, pero eso es algo que solo Pedro puede confirmar. La delgadez de Pedro era evidente en su figura esquelética. Su cuerpo estaba desnutrido y marcado por la falta de alimentación adecuada. Sus ropas rudimentarias eran testigos de su vida en la pobreza. Vestía prendas simples y desgastadas, como pantalones jean rotos y camisas de campo, sin preocuparse ni un poco por su apariencia. A pesar de su semblante desfavorecido, había una chispa que se encendía en Pedro cuando de juegos de azar se trataba. Tenía una obsesión por el juego, obsesión que lo consumía por completo. Era la única área en la que invertía su tiempo y el poco dinero que conseguía, dejando de lado sus necesidades más básicas como comer. Su obsesión por los juegos de azar y el alcohol eran tan grandes que incluso buscaba la manera de jugar y tomar sin importar si se encontraba al borde de la ruina. Pedro era un hombre desaliñado y consumido por sus adicciones. Vivía como si no le importara nada en la vida. Una noche, mientras caminaba por las sombrías y desérticas calles del pueblo donde vivía, Pedro estaba buscando la manera de conseguir algo de dinero para seguir saciando su sed de alcohol y también para apostar. Fue allí cuando de repente se topó con una figura misteriosa que parecía una mujer. Esta era baja de estatura, vestía con ropa blanca muy ancha y muy antigua, algo que le hizo recordar a una de sus tatarabuelas. También le recordó a personas de antaño que había visto alguna vez en álbumes de fotos de su niñez. Volviendo a la figura, esta tenía una mirada penetrante, que de solo verla, Pedro sintió calofríos recorriendo por su espalda. Esta figura de aspecto fantasmal no hablaba, solo le hacía señas de que se acercara a donde ella estaba, justo debajo de la sombra de un gran árbol. Era uno de los pocos árboles que quedaban en el pueblo. La mujer le señalaba el piso una y otra vez, como haciéndole saber que había algo importante allí debajo. De repente, en un parpadear de ojos, la figura desapareció, dejando a Pedro totalmente asustado e impresionado, pero a su vez muy intrigado. Pensó que se trataba de alguna alucinación debido al hambre que sentía en ese momento, ya que no había comido nada en todo el día, pero sí había consumido una gran cantidad de alcohol, ya que no importaba la hora, siempre estaba ebrio y prefería tomar a comer.
En eso, Pedro recordó aquellas leyendas que dicen que hay muertos o fantasmas que se aparecen donde dejan dinero enterrado y que no pueden descansar y se quedan penando hasta que alguien los saca por ellos. No importa si es un botín grande o si es una simple moneda, hasta que no saquen lo enterrado, no pueden descansar. Según él, esto es lo que estaba pasando allí, y pensó que pronto cambiaría su vida y su suerte para siempre. De inmediato, comenzó a excavar y lo hizo muy emocionado, pensando que hallaría una gran cantidad de monedas de oro o plata, y que sería muy rico, que tendría todo el alcohol que podría tomar y que podría apostar todas las veces que quisiera. Luego de mucho tiempo cavando, encontró una moneda pequeña muy antigua, pero que no se veía nada valiosa. Parecía más bien como una pequeña medalla. Tenía una frase escrita, pero por lo vieja y estropeada que estaba, no se entendía. Pedro exclamó: «Esto es una baratija. No puede ser esto por lo que me llamó la muerta esa». Y siguió cavando, pero luego de horas no encontró nada más. Pedro estaba muy desilusionado, pero sobre todo muy molesto. Tanto esfuerzo que había hecho por esa porquería, así decía, por lo que la iba a arrojar muy lejos e iba a deshacerse de ella. En ese momento, Pedro sintió su piel muy fría a pesar del calor intenso que hacía. También sintió mareos y mucha fatiga, por lo que sin darse cuenta se desmayó. Todo esto sucedió ya que tenía mucho tiempo sin comer, ni mucho menos tomar agua, sumado a todo el esfuerzo interior que hizo cavando para encontrar lo que él creía sería su gran tesoro. Mientras estuvo inconsciente, escuchó que lo llamaban por su nombre. Pedro, Era una voz de mujer Pedro. que dijo su nombre con un tono susurrante a su oído y le exclamó: «La moneda perteneció a mí y a mi familia. Ella es la salida de tus problemas, Pedro. Tengo una propuesta para ti. Es muy sencilla. Siempre ten la moneda a la mano cuando juegues y apuestes. Pero eso sí, debes acordarte de mí y de mi familia cuando tengas mucho dinero, y debes mandarnos a hacer misas, además de siempre mantenernos alumbrados con velas. Solo eso te pido, Pedro». En eso, Pedro se levanta exaltado tanto por lo que acababa de escuchar como por el balde de agua que le habían vaciado encima. Fueron algunos jóvenes bromistas del pueblo. Ya era algo común que siempre le hacían cada vez que lo encontraban ebrio en cualquier lugar. Con el poco ánimo que tenía y todo mojado, Pedro se levantó y se dirigió al centro médico del pueblo, donde siempre lo atendían y le colocaban suero. Las personas del centro ya lo conocían. Era muy recurrente que él llegara o que lo trajeran siempre en mal estado. Mientras estaba postrado en la cama del hospital, recibiendo atención, Pedro veía la pequeña moneda y le daba vueltas y vueltas. Sentía algo extraño. Era como si de verdad tuviera algo sobrenatural, ya que sentía que desde ese momento su vida iba a cambiar. Pedro lo sentía muy dentro de él. Fue así como el día siguiente, saliendo del hospital, Pedro se dirigía sin rumbo alguno por el camino desértico que había que recorrer hasta llegar al pueblo, cuando de pronto encontró en el piso algo de dinero. Eso le cruzó día, ya que era lo suficiente como para comprar algo de alcohol, pero cuando se agachó para tomarlo, de su bolsillo cayó la pequeña moneda, recordándole lo que había pasado mientras estuvo soñando inconsciente. Así que en vez de gastar el dinero encontrado en alcohol, se dirigió a la cantina donde se podía apostar tanto en cartas como en dados, además de otros juegos de azar. Comenzó con algo simple, apostando en los dados. Empezó a ganar una y otra vez. Al ver que su suerte cambiaba drásticamente, se dirigió a una de las mesas de cartas, donde las apuestas eran más grandes. Y sucedió lo mismo. Ganaba una y otra vez. Esto era tan extraño que todos empezaron a creer que le estaba haciendo trampa, por lo que lo registraron, pero no tenía nada.
ni dados cargados, ni cartas extras. Lo único que vieron fue la pequeña e insignificante moneda que no valía ni un centavo, así que no le podían prohibir jugar solo por tener una buena racha de suerte. Pero lo que no sabía esa gente es que esa racha seguiría así por días, cambiando la vida de Pedro el Tuerto, que ahora muchos le empezaron a llamar Pedro el Suertudo. Así pasó el tiempo y uno de esos días, luego de estar toda la tarde bebiendo y apostando, como en las últimas semanas, Pedro vio como al caer la noche, la figura que se le había presentado aquella vez y antigua dueña de la moneda apareció afuera de la ventana de la cantina. Pedro se timbró del susto al ver a aquella mujer, así que decidió mirar hacia otro lado, pero en cualquier dirección donde él posara la mirada, la mujer estaba allí. No importa dónde fuese, la mujer siempre estaba allí, como recordando que le debía algo. Pedro, muy aterrado, le preguntaba a la gente si podían verla, si podían ver a aquella espantosa mujer, y todos reaccionaban como si estuviera loco o como si ya estuviera muy ebrio, ya que el tener mucho dinero no le quitaba lo alcohólico a Pedro. Por el contrario, ahora tenía con qué pagar y derrochar todo ese dinero en más alcohol, en vez de pagar lo prometido y cumplir con la pequeña propuesta que le habían hecho hace semanas. Pedro, paranoico, salió corriendo de la cantina sin rumbo fijo. Solo gritaba y huía de aquella figura que lo seguía donde fuese, figura que se le aparecía en cualquier dirección en la que tomaba. Además, sentía como le hablaba al oído y lo llamaba por su nombre. Pedro, Pedro, una y otra vez. Pedro, Pedro, quien siguió corriendo hasta que llegó al camino donde encontró el dinero la primera vez y recordó ese día, el día en que cambió su suerte. Pedro estaba muy agotado de tanto correr y de tanto gritar como loco, por lo que se cayó al suelo, donde arrodillándose y apretándose los oídos con mucha fuerza, pedía una y otra vez que la voz saliera de su cabeza. En eso, la mujer que tanto lo persiguió como si lo estuviera guiando justamente a ese lugar, se unió a un grupo de personas encabezadas por otras mujeres muy parecidas y vestidas como ella. Estas también tenían aspecto de figura fantasmal, y mientras se estaban acercando hacia donde se encontraba Pedro, decían al unísono con una voz muy espeluznante y muy tétrica: Cuando estábamos vivos, andábamos por estos desiertos. Ahora que estamos muertos, venimos por Pedro el Tuerto. Muchas gracias por escuchar atentamente. También les agradezco a los que comparten, se suscriben y dejan su pulgar arriba. Espero que dejes en la caja de comentarios lo que piensas de la historia y si has vivido algo parecido. Si quieres compartir alguna historia personal, puedes enviarla al correo que dejo en la descripción. Esto fue Tensión Nocturna. Buenas noches.